Bueno, buenas tardes a todos los intervinientes. Damos inicio a la causa RIT, tanto, 14 de octubre de 2022, fiscal. Sí, por el Ministerio Público, Franco Embry, magistrado. Defensa. Por la defensa, Esteban Araya, magistrado. Imputado. Natalia Fuentes Flores. Ya. Bueno, entonces le voy a dar la palabra al Ministerio Público para que haga la relación de los hechos respecto al control de detención. Bien, bueno, por estar magistrado, Juan Carlos Pizarro Alucema fue detenido el 13 de octubre del año 2022, aproximadamente a las 18 horas, Emanuel Rodríguez frente al número 970 de la comuna de Copiapó. Por Carabineros tras recibir un llamado por parte de la víctima, Carmen Elena Carrizo Pacheco, señalando esta que un individuo de sexo masculino ingresó a su hogar causando el daño al cierre perimetral, indicando la vestimenta y características del sujeto, a lo que Carabineros, encontrándose realizando patrullaje preventivo por el sector, movilizados en el dispositivo policial de servicio, instante que recepcionó un comunicado vía radial por parte de la Central de Comunicaciones C4 Atacama, solicitando la concurrencia al sector de calle Manuel Rodríguez número 986, ya que un individuo había ingresado al domicilio señalado, causando daños. Para una vez en el lugar de los hechos se observó un individuo de sexo masculino, el cual vestía la polera sin mangas color negro, pantalón azul, zapatillas color gris, en el cual se trasladaba un carro de mercadería, en lo cual ocultaba especies, por lo que se procedía a su detención de acuerdo al delito de flagrancia del artículo 130 letra B. Esto que fue encontrado con objetos precedentes del delito, es decir, haberse encontrado con las especies sustraídas del domicilio. Además, el sujeto cumplía con la característica y vestimenta señalada por la víctima en el llamado policial. Durante la detención, el sujeto puso voz de resistencia, sin perjuicio de lo cual Carabinero igualmente logró su detención mediante el uso gradual de la fuerza, dándole a conocer el motivo de su detención y derechos que le asiste de acuerdo a lo contemplado en los artículos 93, 94 y 135 del Código Procesal Penal. Para trasladarlo así al Hospital Regional a completar lesiones, por lo cual el DAO, número 74626, diagnostica sin lesiones. Esos son los antecedentes de la detención magistrada. Traslado de defensa. No hay incidencia en cuanto a la legalidad de la detención, magistrado. Creyente, ¿algo que agregar? No, nada que ver. Ajustado a derecho, se declara la detención del imputado, señor fiscal. Sí, voy a proceder a la formalización. Voy a formalizar magistrado imputado por los siguientes hechos. El día 13 de octubre del año 2022 a las 18 horas en calle Manuel Rodríguez frente al número 970 de esta ciudad, fue detenido Juan Carlos Pizarro Lucema tras ser identificado por Carabineros de acuerdo a las características señaladas por la víctima vía llamada, denunciando que el imputado ingresó a la casa número 986 sin autorización, causándole daño al cierre perimetral. Luego el sujeto entró a la casa colindante número 970, saltándose el cierre perimetral mediante escalamiento, sustrayendo así especies tales como escalera de aluminio, sierra eléctrica marca Bauker y especies pares, hechos que son constitutivos del delito de violación de morada previsto en el artículo 144, asimismo el delito de daño contemplado en el artículo 486 y delito de robo en lugar habitado del artículo 440, numeral 1, todos del Código Penal. Le cabe la responsabilidad de calidad de autor, de acuerdo al artículo 15, número 1, el grado de desarrollo del delito como consumado. Bien. Imputado, ¿entiende lo que se le está investigando por los hechos? ¿Sí o no? No. Entendió. Por favor, el Ministerio Público puede de manera concreta y sucinta explicar los hechos en materia de la investigación, nuevamente para el efecto de que el imputado entienda su contenido. Sí, el imputado ingresó a la casa de la víctima, doña Carrizo, número 986, a través del daño perimetral de dicho domicilio. Luego el imputado salta a la casa colindante, número 970, por escalamiento. Ahí en ese domicilio sustrae especies tales como escalera de aluminio, sierra eléctrica marca Bauker y especies pares. Esos hechos constituyen, a juicio del Ministerio Público, por el primer hecho, violación de morada, previsto en el artículo 144, por
Por el segundo, bueno, y eso se le agrega también el artículo 486, en cuya virtud rompe el cierre perimetral y al segundo hecho se le contempla a juicio del Ministerio Público el delito de robo en lugar habitado de acuerdo al artículo 440, numeral 1, todo el Código Penal. ¿Le quedó claro, imputado? Sí, ahora sí. ¿Defensa, alguna precisión que agregar? Ninguna precisión más que informar. ¿Peticiones adicionales? Sí, magistrado, el Ministerio Público va a solicitar que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva de acuerdo a lo contemplado en el artículo 140, letra A, B y C. Esto es restringiendo la libertad del imputado, ya que hay antecedentes que acreditan la existencia del delito. Como se ha dicho, el imputado se le encontró las especies sustraídas, se le encontró una sierra eléctrica marca Bauker, en donde la víctima señaló que le pertenecía. En ese sentido, y de igual forma, el imputado, luego de ser detenido y llevado al recinto policial, fue reconocido por la víctima, por lo que a juicio del Ministerio Público se presume fundadamente que el imputado tuvo participación en los hechos descritos. Por otro lado, de igual forma, el imputado, de acuerdo al extracto de filiación y antecedentes, tiene causa pendiente del año 2011, por lo que entendemos que existe peligro de fuga o de incumplimiento de otras medidas cautelares. ¿Traslado de defensa? Sí, su señoría, voy a solicitar que decrete una medida cautelar de menor intensidad de aquellas previstas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, letra A, arresto domiciliario total, puesto que si bien existen antecedentes suficientes de acreditar delito de violación de morada en lugar habitado y robo en lugar habitado, no hay antecedentes suficientes que permitan acreditar el delito de daño de acuerdo a los antecedentes que dispone el Ministerio Público. No es posible verificar que dichos daños fueron provocados por mi representado. El supuesto deterioro puede ser producto de sismo y además factores que propios de la naturaleza. Prueba de ello es que el resto del cierre perimetral presenta igualmente deterioro. Por otro lado, mi representado al momento de su detención no presentaba elementos que presumieran la realización de un daño al domicilio en cuestión, ni presenta ningún tipo de daño en la vestimenta y ningún tipo de daño tampoco no se percibe bien en el set fotográfico daños que permitan esclarecer si hubo un daño en el cierre perimetral propiamente tal, magistrado. Eso en cuanto a la posición. ¿Algo más que agregar? No, magistrado. Bueno, en vista y considerando los argumentos expuestos por parte de los intervinientes, este tribunal considera que si bien hay antecedentes suficientes para decretar la prisión preventiva, tales antecedentes son que el imputado se le encontraron las especies sustraídas, se le encontró una sierra eléctrica marca Bauker, en donde la víctima señaló que le pertenecía. El imputado, luego de ser detenido y llevado al recinto policial, fue reconocido por la víctima, por lo que se presume fundadamente que el imputado tuvo participación en los hechos descritos. También, de acuerdo al extracto de filiación y antecedentes, tiene causas pendientes del año 2021, causa RUC, por lo que entendemos que existe peligro de fuga o de incumplimiento de otras medidas cautelares. Todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 140, letra A, B y C del Código Procesal Penal. Por otro lado, este tribunal declara procedente la prisión preventiva toda vez que no contraviene lo establecido en el artículo 141, en cuya virtud dicho enunciado normativo se establece la improcedencia de esta medida cautelar, por lo que no se contraviene la letra A, B y C, ya que no se trata de delitos pecuniarios, de delitos de acción privada, y el delito no está cumpliendo penas privativas de libertad. Por tanto, se declara la prisión preventiva del imputado Juan Carlos Pizarro. ¿Plazo de investigación? 3 meses. ¿Defensa? Sí, magistrado, no hay incidencia con respecto al plazo de investigación. Bueno, bien, el plazo de investigación queda en 3 meses. Póngase a disposición de Gendarmería al imputado para que sea trasladado al recinto penitenciario y de cumplimiento de la prisión preventiva mientras dure la investigación. Terminó la audiencia, final audio. Bien, ¿cómo estuvieron? Abandono mi defensa. Observaciones, ¿cómo estuvo el fiscal primero? Bien, estuvo bien. Solamente desde un comienzo del juez, cuando me individualiza a mí, también me tiene que preguntar dónde vivo para ver si yo estoy radicado o no en Copiapó para ver una medida cautelar menos gravosa. También apercibirme de conformidad al artículo 26 ante las futuras audiencias, notificarme por el estado diario. ¿Y qué más se le pasó?
El querellante, ¿no? El querellante, Sí, po. querellante. Estaba pintado y no lo pescó al principio, tampoco al final. Ahora, el querellante también tiene que interrumpir. Claro, en la vida real, yo por ejemplo tomo la audiencia en Zoom en el teléfono. Tengo 4 imágenes, ¿no? La mía obviamente siempre sale la de uno, la sala, el fiscal, el defensor, pero si hay 5 o 6 querellantes yo no siempre los veo a todos. Entonces tiene que ser magistrado, falto yo. Entonces ahí, error del juez y también el querellante tendría que haber dicho magistrado, falto yo. Porque al juez se le puede pasar, ahora se le pasó muchas veces. Se le pasó al principio, después cuando el fiscal pidió las cautelares, el defensor respondió y el querellante también faltó ahí. Y al último a propósito del plazo, también. O sea, le dio la palabra una vez y fue para nada útil. Así que ahí hay que estar más atento. ¿El fiscal? ¿Qué más del fiscal? En cuanto al control preventivo, ya en circunstancia de la detención me señaló la defensa, no incidentó ninguna ilegalidad si está en la vía pública o no está en la la vía defensa. pública en cuanto Ya. al control de detención preventivo que se le realizó al imputado. Después, cuando me dirige la formalización, me tiene que comunicar a mí los hechos que está. Ahí el fiscal, por ejemplo, ya, cuando formalizó, bien. Cuando le pidieron, mire, explíquele al imputado, ahí fue pero pésimo. Porque como que se perdió, no entendía bien los hechos. Mira, yo de lo que escuché, a lo mejor ustedes me corrigen, el imputado entró a una casa, ¿cierto? Sin permiso. Pero ahí no robó, ¿cierto? Fue la de al lado, ¿cierto? Se metió a la casa de al lado, que ya no es violación de morada, porque la otra entró con ánimo de sustraer, ¿cierto? Sustrajo especies y en algún lugar provocó daño, no sé si en el primer domicilio o en el segundo. ¿Cierto? Esa es la historia, ya. Pero eso es el resumen. Cuando el magistrado le dice, mire, el fiscal, explíquele en simple ahora al imputado. El fiscal te dice, magistrado, mire, el día tanto, en la calle tanto, el imputado ingresó al domicilio y luego de ingresar a ingresó al domicilio colindante, por bien obstinar al efecto, y en el interior sustrajo tal y tal especie y provocó daños, no sé cuál de los 2 domicilios, no me quedó claro, y esos son los delitos de violación de morada, robo de lugar habitado y daños. Por lo cual lo estoy investigando por estos 3 delitos. Claro. Pero ahí cuando tuvo que explicar sin leer, ahí se cayó el fiscal. Entonces ahí se notó que si no está leyendo el parte, se pierde. Entonces, claro, uno lo lee. Ustedes tuvieron harto tiempo. Pero después que uno lo lee, tiene que recordar más o menos el resumen de la historia. El juez también. El juez también se tiene que acordar. Pero en este caso, la obligación, el juez le tiró la pelota a cierto fiscal. Explíquelo usted, que está bien, porque el fiscal es el que formaliza. Y ahí se me perdió el fiscal. Porque se dio vueltas, como que se confundió, entonces quedó la imagen de muchas veces el que... imputado le va a decir, es que no entiendo, es que acá, y usted tiene que decir sí o no. Así, de repente se van por las ramas los imputados del juez y empiezan a alegar cosas que en este estado procesal no se deben discutir. Como que te digan, como no es entiendo... verdad, era mentira, eso es mentira. Claro, él cree que le estáis preguntando si está de acuerdo o no, es solamente si entendió el hecho. Pero el fiscal sí tiene que ser más claro. Al final los daños eran ¿dónde? En la casa, en el 986. En el primer domicilio. Ya, o sea, ahí fue violación de morada y daños. Y después, ¿y qué provocó daños? ¿Dónde? En el cierre. En el cierre. Que son como esas puntitas que... Ya, tiburón. Ya. Y sustrajo, ¿qué cosa sustrajo? En el segundo. Claro, en el segundo domicilio. Una sierra. Hacía eléctrica y una escalera. ¿Y dónde fue detenido? Frente al 970. En la casa del robo. O sea, salió y lo sorprendieron en la calle o en el antejardín. Pero previa llamada del alumno 33 de una domicilio particular. Ya. ¿Y cuando llegó Carabineros, qué hizo? ¿Un control preventivo o un control de identidad? No, por flagrancia. Por fragancia. Claro, de acuerdo a la descripción de la víctima, Sí, claro. de la vestimenta. El parte policial decía que era preventivo. ¿El parte policial decía que era preventivo? ¿O no? Me dijeron que era un control preventivo. Ah, te dije. Que lo encontraron con con la especie sustraída. Un carro. Ya. Andando en un carro. Entonces ahí fue poco preciso el fiscal. El audio no miente porque está grabado. Ahí vamos a ver qué fue lo que dijo. ¿Ya? Que si me hubiera sorprendido flagrante, hubiera estado como saliendo de la casa, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué pidió el fiscal?
Prisión preventiva. Prisión preventiva. ¿Por qué causal? Causal, Un proceso pendiente. y si citamos las tres ABC, No, esos son los requisitos. Pero la causal, ¿cuáles son las causales de la prisión preventiva? Porque las primeras, la A y la B, es para cualquier medida cautelar. La existencia del delito es que permita presumir fundadamente que el imputado ha cometido un autor con prisión superior. Pero la necesidad de cautela no la vi bien fundamentada, como era insuficiente las demás medidas cautelares para que me decretaran la prisión preventiva. Porque el juez cuando resolvió acogió y dijo ya, se acoge la prisión preventiva. ¿Pero por qué causal? Porque habló de que se podía fugar. Peligro para La prisión preventiva la puede ser sociedad. por peligro para la seguridad de la sociedad, porque el tipo es peligroso, porque existe un riesgo de que se fugue, ¿cierto? Porque existe un peligro para la seguridad de la víctima, o porque su libertad pueda poner en riesgo el éxito de la investigación. Son esas cuatro causales. Cuando el juez resolvió, a mí no me quedó claro cuál fue la causal en específico que acogió, y ahí el juez tiene que ser preciso. Si la acoge por fuga, por prisión, por seguridad para la sociedad. Y el fiscal también es el que marca la pauta, él tiene que ser preciso por cuál la pide. ¿Y por cuál la pidió el fiscal? el número de delitos que se imputarán. No, porque si no, Esos son requisitos. esos son elementos para decretar. el legislador. A propósito de la seguridad para la sociedad, al principio el código decía las causales para la prisión preventiva son la seguridad de la sociedad, la seguridad de la víctima, el éxito de la investigación o el peligro de fuga. Pero no definió qué era el peligro para la seguridad de la sociedad. Entonces, con el tiempo, las sucesivas modificaciones al 140, ustedes van a ver que el 140 es el artículo que más modificaciones tenía el código, empezó a agregar para que los jueces no fuésemos tan discrecionales. ¿Ya? Porque, no sé, por un homicidio, el juez de Arica te dejaba con firma y el de Punta Arenas de prisión preventiva, entonces no había lógica. Que muchas veces lo que sigue ocurriendo, ¿ya? Y por eso es la batalla eterna del legislador contra el juez, de fijarle reglas claras. Entonces, ¿qué dijo el legislador? Mire, señor juez, usted va a tener en especial consideración para acoger la petición por peligro para la seguridad de la sociedad los siguientes elementos. Y ahí dice el 140, primero, la gravedad del hecho. La gravedad del hecho no tiene que ver con la pena, es qué tan grave es el hecho, ¿ya? A lo mejor darle un puntapié a una bolita que no le genera ninguna fractura ni una lesión, igualmente un hecho grave, ¿no? Porque ahí el legislador dijo gravedad del hecho, no dijo la pena, la extensión del mal causado, dijo no, gravedad del hecho. Y pegar una bolita obviamente es grave. Ya. Eso es un elemento. Después dijo la pena, si el hecho tiene pena de crimen, 5 años y un día. Después dijo si el sujeto tiene múltiples procesos pendientes, no es lo mismo un tipo que viene por una causa, otro que tiene 5. Uno que tiene un proceso pendiente formalizado o no formalizado. Claro, o por ejemplo otro sujeto que esté en cumplimiento de alguna libertad condicional, también es otro requisito. Pero esos son criterios para que el juez diga, mira, de los 7 criterios que tiene el código, este tipo tiene 5. Ya, entonces claramente es un peligro para la seguridad de la sociedad. Es una forma de hacer más objetivo para el juez el proceso de decisión. Otro elemento, por ejemplo, actuar en grupo pandilla. Entonces cuando el juez tiene de los no sé cuántos elementos serán, 5 o 6 elementos, tiene 4, bueno, ya es como obvio. Eso es lo que está diciendo el legislador. Mire, aquí cuéntelos también. ¿Ah? No sea tan discrecional. ¿Ya? Ahora, si de los 5 elementos solamente hay uno, obviamente que hay menor a lo mejor argumento, pero no significa que el juez no la pueda coger. ¿Ya? Pero sí se trató de hacer un poco más objetiva la decisión. Entonces ahí el fiscal tiene que ser preciso. Mire, actuaron en grupo pandilla. Este tipo andaba solo, ¿cierto? Sí, No calza. ¿Tiene procesos pendientes? ¿Tiene alguna otra causa vigente? Sí, pero no dijeron el delito. ¿Sí? Ya, pero no dijo por qué. Ya. Pero el código dice causas pendientes, no dice causas más graves ni menos graves, dice causa. Ya, tiene causa. ¿El hecho es crimen? ¿O no? Sí. Es crimen. Robo lugar habitado, pena de 5 años, 10 años. 5 y 1 a 10. ¿Ya? ¿Está cumpliendo alguna libertad condicional? No. ¿O no lo sabíamos? ¿Ya? ¿El hecho en sí mismo es grave? Sí. ¿Qué creen ustedes?
Son 3 delitos y además se mete a la casa de una persona, que eso por naturaleza es grave. Uno no espera estar durmiendo y que te despierte un tipo con un cuchillo, ¿cierto? Entonces por eso en sí mismo el robo en lugar habitado es más grave y por eso tiene más pena que el robo en lugar no habitado. No es lo mismo entrar a un local comercial de noche que un supermercado no atiende en la noche, no va a haber nadie, ¿cierto? Pero en una casa siempre hay alguien. Entonces el sujeto que entra a una casa es objetivamente más violento que el sujeto que entra a un negocio. Entonces por eso el legislador dice, mira, menos pena. El que entra a una casa, más pena. Si ese entra a una casa y está, el que entra a una casa tiene 5 y 1 a 10, ¿cierto? Si ese mismo entra a una casa y golpea a la víctima, ¿es más grave o no? Sí. Más pena. 5 y 1 a 20. El robo con violencia tiene 5 y 1 a 20, ¿cierto? Lo mismo se le intimida si saca un arma. Aunque no la ocupe, aunque no la apuñale, no le dispare, está intimidando, le va a provocar un temor mayor, ¿cierto? Por eso el legislador aumenta la pena. Si la mata, ya es robo con homicidio. Homicidio perpetuo a calificado. ¿Se fijan? El legislador trata de establecer un sistema lógico de penas y en base a eso mismo el juez también tiene que aplicar lógicamente las medidas cautelares. ¿Ya? En este caso había un crimen y además una violación de morada y además delito de daño, entonces era altamente probable que se dispusiera la prisión preventiva por qué causarla, ahí no saben, porque ni el fiscal la pidió bien ni el juez la definió bien. Y el defensor, a propósito de la posesión, no se opuso mucho en cuanto a los antecedentes, solamente que pidió que se fijara el arresto total. ¿Ya? Este caso era más difícil para el defensor, pero siempre hay que buscar algo. Por ejemplo, Generalmente dicen antecedentes laborales, que tiene familia, que está radicado, que no se va a jugar. Siempre dicen. Claro, pero eso es llorar, ¿no? ¿Qué hubiera dicho yo, por ejemplo? Mire, magistrado, de todos los elementos que señala el legislador acá, solamente hay uno, esto es crimen, no hay actuación en grupo pandilla, no hay procesos pendientes, y si el fiscal me quiere decir un proceso, ya, ¿cuál es el RIF de la causa? Murió el fiscal, no se sabe el RIF. Tampoco están cumpliendo una libertad condicional, entonces, magistrado, de los 7 criterios que tiene el legislador, este señor cumple uno de 7, ¿cómo va a ser peligroso? Siempre hay algo que agarrarse. Y uno tiene que estar ahí más atento. Tenía RUC nomás, entonces debería estar desformalizado. Si no está formalizada, no tiene causa penal. Entonces tenía un criterio de peligrosidad de muchos. Claro, cuando uno lo pone desde la perspectiva del defensor, pero si yo estaba hablando desde la perspectiva del fiscal, ¿se fijan? Pero eso es lo que tienen que hacer ustedes, complicarle la vida a él. Porque el día la tuvo fácil, y aún así se me cayó. Ya, vamos a hacer el otro.